¿Cómo deberían los padres tratar a sus hijos? Esta pregunta es una pregunta muy importante, tanto si él es padre, si no es padre, ¿ok? Por eso te invito a responderlo en comentario. Hoy vamos a estudiar una lección muy importante que tiene por título Consejos para los padres. Así que si eres una madre o un padre, te invito a dejar un comentario, soy un padre feliz, o deja un corazón y voy a saber que eres una madre o una padre, ¿ok? Ahí, en nuestra lección de hoy, nos invita a comparar Efesios 6, versículo 4 y Colosenses 3, versículo 21. Efesios 6, versículo 4 dice así lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien, Colosenses 3, versículo 21 dice así lo siguiente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalientan. Ahí, en estos dos versículos, nos da muy buenos consejos. No tenemos que provocar a nuestros hijos, sino tenemos que criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Y el Colosenses 3, versículo 21 nos invita a no exasperéis a nuestros hijos, no hacer cosas que no deberíamos hacer a nuestros hijos, sino vamos a desalientarlo. Entonces, la pregunta de esta parte, de esta comparación de versículo, es lo siguiente: ¿qué motivación ofrece Colosenses 3, versículo 21 para evitar irritar a los hijos? Sabemos, si irritamos a nuestros hijos innecesariamente, eso va en contra de la esencia natural. Y en el futuro eso no va a ser agradable tanto para usted o para su hijo o para su hija. Sirrácides, un documento judío disponible en la época de Pablo, aconseja a los padres acerca del trato con los hijos. Nos invita: el que ama a su hijo no le escatima los azotes. Por ahí dicen que cuando el niño o el árbol es pequeño, es el momento para enderezarlo, para que no se pierda del camino. Así que si sus hijos son pequeños, es el momento de educarlo bien en el buen camino para que puedan seguir un buen camino. Porque si no lo endereza desde pequeño o desde pequeña, puede ir en muy mal camino. Y la pregunta: ¿quieres mimar a tu hijo? ¿Quieres mimar a tu hija? Respóndeme en comentario si quieres hacer eso o no, o qué opinas sobre eso. Un día te hará temblar, juguetear con él te causará tristeza. Educa bien a tu hijo o a tu hija, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Como puedes ver, nos invita a hacer las cosas bien, porque si lo mimamos bien, su mala conducta en el futuro puede volver en nuestra contra. No podemos juguetear con nuestros hijos, con nuestras hijas. Debemos educarlo directamente en el buen camino. Si sabemos que va en un mal camino, debemos enderezarlo rápidamente para que se vaya en un buen camino. En el futuro, este hijo o esta hija te va a agradecer porque lo ayudaste a ir en un buen camino. A veces lo amamos tanto, no queremos decirlo la verdad, pero si no lo decimos la verdad, ¿cómo lo va a saber? Bien, entonces el consejo de Pablo tiene un tono muy diferente. En primer lugar, dirige un mandato negativo a los padres. Nos dicen: no irriten a sus hijos, no irriten a sus hijas, seguido de uno positivo que es:
críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos criarlo en una buena disciplina y amonestación del Señor. Es donde entra la palabra de Dios. Así que te invito a basarte en la palabra de Dios para que puedas criar a sus hijos. Algo que va a ser muy bueno para usted, para sus hijos, sus hijas, bien, para que el Señor te ayude y te da sabiduría. En los días de Pablo, el padre tenía el poder legal absoluto sobre sus hijos y se los consideraba propiedad de él. Como puedes ver, antiguamente la gente tenía mucho poder, especialmente los hombres, sobre su esposa o el padre sobre su hijo, pero sabemos que el Señor nos da buen camino y eso debe ser vivido en armonía. No tenemos que considerar que somos propiedades de nadie, porque el único que es propiedad de todo es Dios. También es nuestra propiedad. Los padres tenían derecho a infligir castigos violentos a sus hijos, incluso la muerte, por lo cual llegaban en un límite no bueno en ningún sentido. De hecho, en algunos aspectos, el poder de un padre sobre sus hijos excedía la autoridad de un amo sobre sus esclavos. Como puedes ver, ellos tenían mucho poder sobre sus hijos. En este día de hoy que estamos viviendo, depende cuándo estás viendo este video, dame su comentario. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo está la relación en la sociedad entre un hijo y un padre? ¿O cómo está tu relación con tu hijo o con tu hija relacionado a eso? Pablo no respalda ese poder. Ese poder que no respalda Pablo es matar a su hijo, maltratarlo o hacer lo que sea que está en contra de la Biblia. Y nos dice, sino que aclara y redefine audazmente las relaciones familiares, lo cual una buena relación familiar siempre va a ser mejor en todo sentido. En el contexto de una suprema lealtad a Cristo, Pablo invita a los padres cristianos a repensar su uso del poder que ellos creen que tienen o tienen sobre sus hijos, sus hijas, ya que si los padres irritan a los hijos, esto no estarán bien posicionados para aceptar la disciplina, porque si lo irritamos constantemente cuando tenemos que disciplinarlo, ellos no van a aceptarlo bien tal como corresponde. Nos invita, padres y madres en el hogar deben respetar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. Ahí es un punto muy importante, ¿bien? Nosotros debemos utilizar el carácter del Señor para poder criar a nuestros hijos, ¿bien? Ellos deben requerir obediencia, pero eso no nos vamos a hacerlo con una tormenta de palabra mala, negativa, algo que lo hace rechazar a su padre, ¿bien? Sino de una forma bondadosa y amante. Y también nos invita a ser amable en el hogar. A veces no somos nada amable en el hogar. A veces afuera somos un cielo, un diosito, ¿bien? Pero en casa es todo el contrario. Entonces, esta lección nos invita a que seamos amables en el hogar, ¿ok? Con todo amor, que la armonía en el hogar se reina, ¿ok? Restringen cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. Si sabes que vas a decir una palabra que va hacer que esta persona o su hijo, su esposa, quien sea que tiene en la casa se reacciona negativamente, evítalo, evítalo. Yo siempre digo, cuando estás enojado, enojada, evita de hablar porque te va a salir cosa en la boca que no quisieras decir. Por eso es muy importante, contrólate al máximo posible cuando estás enojado y enojada y evita de hablar y así para no arrepentirte después. La orden divina es
Padres, no provoquéis a ira a vuestro hijo. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. Es donde puedo recordarte todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo con mucha bondad y con mucho amor para que el Señor pueda bendecir el hogar. Si puedes conseguir un resultado de forma positiva, con mucho amor, con mucha bondad, consígalo así en vez de conseguirlo de forma lo más dura posible y de forma lo más negativo posible. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. Bien, aunque en el contexto de esta lección trata sobre padres y hijos, una pregunta para usted para que me puedas responder en comentario. ¿Qué principios se pueden extraer de estos textos que deberían impactar en nuestra forma de tratar a todas las demás personas? Así que Dios te bendiga. Te invito a dar me gusta, a compartir este video y responder nuestra pregunta que hice al principio, que es: ¿cómo deberían los padres tratar a sus hijos? Voy a estar leyendo su respuesta en comentario. ¿Tienes hijos o no? Quizás en el futuro no sabes, pero responde esta pregunta. ¿Cómo deberían los padres tratar a sus hijos? Mi nombre es Cliff. Apoya este canal, suscríbete, porque muchas personas que nos ven no se suscriben. Que Dios te bendiga. Saludos cordiales. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.